Hola, soy Virginia Valle, soy psicóloga y neuropsicóloga y hoy vamos a ver en este vídeo cómo manejar la atención en situaciones de ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad o trastornos de fobia. Voy a explicar un poco cómo funciona la atención y luego haremos un par de ejercicios que nos ayudan a centrar la atención en otra cosa, ¿no? ¿Cómo actúa la atención? Bueno, la atención es un mecanismo cognitivo que nos permite seleccionar en cada momento la información que vamos a procesar. Suele dirigirse a la información importante en cada situación, pero también aquella que resulta intensa, novedosa y emocional. Normalmente decidimos qué información atendemos de forma deliberada. Ahora mismo estás prestando atención a todo lo que estoy diciendo, pero a veces hay información en el ambiente que es más llamativa, que captura nuestra atención de manera involuntaria. Si ahora mismo se escuchase un ruido, como si se hubiese caído algo, tu atención iría directamente a eso y dejarías de prestar atención al vídeo. Entonces son dos maneras de atender, una consciente y la otra inconsciente. ¿Qué características tiene la atención? Bueno, la atención es una capacidad que es limitada, por eso nos resulta a veces atender a dos cosas a la vez, o lo hacemos peor. Tiene un carácter momentáneo, es decir, que podemos cambiar el foco de un sitio a otro rápidamente, y a veces se pone en piloto automático, es decir, aquellas tareas que hacemos de manera cotidiana, de manera rutinaria, dejamos de prestar atención a esa tarea y podemos estar pensando o atendiendo a otra cosa. En este caso, lo que hacemos es que la tarea la hacemos de manera inconsciente mientras estamos haciendo otro tipo de tarea. ¿Cómo se relaciona la atención y la ansiedad? Bueno, la ansiedad o el miedo supone una señal de peligro o amenaza. Acordaros que antes decía que la atención puede ser consciente o inconsciente, y la inconsciente se va a aquellos estímulos que provocan un malestar o son llamativos. En este caso, si tenemos ansiedad o miedo, ese estímulo va a hacer que toda nuestra atención involuntaria se vaya a esto. Ahora lo voy a explicar más detalladamente, pero se va a convertir en uno de los principales focos atencionales. Esto en un principio puede ser adaptativo, porque así evitaríamos un daño mayor, pero cuando tenemos ansiedad o fobia en muchas ocasiones o en una temporada larga, al final mi atención involuntaria está prestando atención a esos estímulos y me está impidiendo hacer las tareas con normalidad. Aquí tenéis un círculo que explica un poco cómo se gesta esta ansiedad o esta fobia, ¿no? En función de la atención. Tenemos en primer lugar un estímulo de ansiedad o fóbico, que puede ser, por ejemplo, un miedo a los perros, o puede ser una preocupación excesiva que tengamos del futuro, por ejemplo. ¿Vale? Esto va a ser un estímulo poderoso, va a ser intenso, emotivo y perturbador, que nos va a llevar a emociones negativas, ¿no? Nos predispone a experimentar emociones como ansiedad, frustración, ira y sobre todo miedo. Y miedo a que aparezca de nuevo, ¿no? O que haya algo que despierte esta sensación. El miedo es un estímulo muy poderoso que nos hace que nuestra atención esté hipervigilando continuamente, ¿no? Monopolizando nuestra atención de todos los recursos que se destinan a procesar esos estímulos fóbicos o de ansiedad. Esto nos va a dar lugar a una respuesta de evitación y escape, ¿vale? Toda aquella actividad que asociemos a miedo o ansiedad, como adelantamos estas consecuencias negativas, evitamos o escapamos. Esto nos va a llevar a una consecuencia de desuso, de discapacidad, que además va a aumentar mi vulnerabilidad a volver a tener ansiedad o fobia. Como veis, es un círculo en el que hay que cortar por algún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la atención? ¿Cómo afecta la atención la ansiedad, ¿no? Las personas con ansiedad suelen tener problemas de atención y concentración. Les cuesta, por ejemplo, seguir el hilo de una conversación, realizar dos tareas a la vez, o tienen muchos lapsus atencionales, ¿no? Por ejemplo, ir a una habitación y olvidar qué queríamos hacer ahí, empezar una tarea, cambiar a otra sin darnos cuenta. Al final, hay dificultades de la distribución de los recursos atencionales y puede deberse a esta hipervigilancia continua de los estímulos de ansiedad y fóbicos. ¿Se puede controlar la atención? Sí, con la práctica se puede entrenar la atención para que no se dirija continuamente a este estímulo,
¿vale? Para que no funcione como un piloto automático y para que los recursos se utilicen en las tareas que estamos haciendo en cada momento. Hay que intentar desconectar este piloto automático. Os traigo aquí 2 ejercicios, ¿vale? De manejo de la atención que corta un poco el círculo que comentaba antes. Un ejercicio donde realicéis alguna tarea mental o conductual para dirigir la atención a un foco diferente. Por ejemplo, puedes apuntar las tareas de distracción que son efectivas en tu caso concreto. Pueden ser tareas de operaciones aritméticas, pintar, manualidades, hacer figuras de papel, todo aquello que sea incompatible con focalizar la atención en los estímulos de ansiedad o fóbicos. Escoge una y ponlo en práctica. Recuerda que si tu atención se desvía de nuevo no pasa nada, simplemente vuelve a redirigir tu atención a la tarea. Ponlo en práctica y sé consciente de si te ha servido para disminuir la percepción de la ansiedad. Bueno, hay otro ejercicio, la atención plena o mindfulness, que está ahora muy en boca de todos, que consiste en concentrarnos en una tarea, pero de una manera muy consciente, ¿no? De fijarnos en todos los detalles y sensaciones que se experimentan en este momento, devolviendo la atención a la tarea si se desvía el foco atencional y sin angustiarse por ello. La atención, recordemos, es momentánea y es normal que cambie de foco continuamente. No pasa nada. Se vuelve la atención a esa tarea. Vamos a hacer un ejercicio. Busca en casa 2 objetos con cualidades o características diferentes, por ejemplo, un bol con algodón y una porción de estropajo de la cocina, o un bol con arroz y una pelota de espuma, 2 cosas que sean diferentes, y con los ojos cerrados coge uno de los objetos e intenta prestar atención a todas sus características. Tacto, olor, sensación en tus dedos, temperatura. Al final nuestra atención es una capacidad que podemos entrenar. Cuanto más hagamos este tipo de ejercicios, mejor vamos a poder manejar la atención. Una vez que hayas hecho esto con este objeto, cogemos el segundo y observa las diferencias que encuentras entre los dos. Otro ejercicio de atención plena es escoger una tarea rutinaria que realices a diario, por ejemplo el desayuno, la ducha, o trayecto diario, una cena, estar tumbado, algo que hagamos habitualmente y prestar atención a todos los detalles de esa situación, ¿vale? En el caso de la ducha, pues por ejemplo la temperatura del agua, el sonido, el agua, la sensación cuando el agua cae por diferentes partes del cuerpo, el tacto de la esponja, sensaciones, el olor del jabón. Tienes ahí varias rutinas, ¿no? El desayuno también, trayecto diario. Ponlo en práctica y evalúa si esta práctica te ha servido para disminuir el estado de activación. No pasa nada si nuestra atención se vuelve a ir, se vuelve a dirigir a lo que estamos haciendo. Recordaros que al final es un entrenamiento. Bueno, estos son 2 ejercicios de atención que nos puede ayudar a manejar la ansiedad y el estrés y las fobias. También podéis utilizar alguna técnica de relajación, ¿vale? Que consiste en disminuir esa activación, y hay muchas otras técnicas también que sirven para trabajar la ansiedad y la fobia o el estrés. Bueno, cualquier duda no dudéis en poneros en contacto a través de la página web o en el siguiente correo, y espero que os haya gustado y os haya servido. Bueno, muchas gracias.